Bueno, pues bienvenidos una vez más y hoy tenemos de nuevo el gusto de contar con Pedro Insua. Pedro es profesor de instituto, es filósofo y cabe decir que es un prestigioso escritor del cual se ha dicho en diversos ámbitos que es un discípulo aventajado y relevante de la escuela de Gustavo Bueno. Eh, Pedro está hoy aquí porque ha escrito su último libro, del que vamos a hablar, que es Cuando España empezó a andar. Pero recomendaros algunos de sus otros trabajos, como el libro 1492, España contra sus fantasmas, o el otro libro, El orbe a sus pies, donde nos narra la histórica e increíble, aunque creíble, aventura de Magallanes y Elcano. Bueno, pues centrándonos en tu último trabajo, Pedro, 512 páginas, publicado en la editorial Ariel. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir un trabajo de 512 páginas? Bueno, pues hola Borja, encantado de estar aquí otra vez contigo, un placer. Y sí, pues 3 años he tardado. Planeada o el encargo para un año, que saliera en un año y tal, pero era muy difícil, vamos, el planteamiento que iba teniendo el libro. Según iba yo, porque el libro fue un encargo en ocasión del 800 aniversario, el octavo centenario de la muerte, del nacimiento de Alfonso X y del nacimiento o de la construcción de la Catedral Gótica de Burgos. Y entonces, con ocasión de eso, en el año 2021 era el 800 aniversario de ambos acontecimientos, y entonces pues me propusieron que buscase un poco la idea de la España medieval, ¿no? Esta era un poco la propuesta, o por lo menos yo lo convertí en eso. Es decir, en líneas generales el nacionalismo fragmentario que campa a sus anchas por España tiende a negar, y no solamente él, sino determinadas corrientes ideológicas, tienden a negar la existencia de España en época medieval. La pluralidad de reinos pues anula la unidad española. Entonces se habla de que no existe España, y algunos la sitúan esa existencia, se echar a andar en la época moderna, algunos, ¿no?, con los reyes católicos y tal, y otros, por lo tanto, anteriormente a España no existía, y otros se quedan directamente en la época contemporánea. Pues a partir de la Cádiz y tal, ¿no? Bueno, existen también aquellos, que es contra lo que empiezo más o menos, aquellos posicionamientos en los que yo me sitúo críticamente, que son los que entienden que España no nace porque es eterna, que digamos estarían determinadas ideologías más o menos hoy en día un poco marginales y tal, pero más presencia de lo que parece, creo yo, después de estar un rato con este tema. Y después aquellos que entienden que España no existe, entonces ya no que sea un producto del año del moderno, ni siquiera contemporáneo, sino que no existe, que es una especie de epifenómeno puramente ideológico del imperialismo castellanista, y que ha impuesto esa idea al resto pero una idea metafísica, una especie de entelequia puramente ideológico-política para someter a los pueblos naturales de España a los intereses de una parte, ¿no?, que sería Castilla. Entonces, que esta es la idea que tienen, pues, por ejemplo, el nacionalismo fragmentario, fundamentalmente, que después, por otro lado, es incompatible con la idea, a su vez, también que ellos mismos sostienen, de que son un pueblo oprimido por España, ¿no? Entonces, si no existe, ¿cómo va a oprimir lo que no existe? Pero bueno, entonces, ante ese panorama ideológico, pues yo fijo la idea de España, efectivamente, yo hago todo un análisis historiográfico, etcétera, y demás, filosófico, historiográfico, si se quiere, de la idea de España en la Edad Media. Esta es un poco la idea y el objetivo del libro. Voy a citar textualmente algo que leí, y es lo siguiente. Dice: Pedro Insúa defiende y evidencia que el verdadero nacimiento de nuestra nación, que ya consolidada, echó a andar en el siglo XIII. Lo he leído bastante mal, pero creo que me has entendido. Vale, no pasa nada. Sí. ¿Cuál es el momento clave en el que determinas que España empieza a andar? Pues el siglo XIII, efectivamente. España como nación, esto es un poco la distinción que hay que hacer, no como Estado o como idea, si se quiere, es un producto alto medieval. Pero como nación, es decir, como un gens, como un grupo, los españoles, ese grupo,
es un producto bajo medieval. Esta es un poco la idea del libro, bajo medieval. Es decir, la idea comienza con Pelayo y tal, es una idea teológico-política, de restauración, del reino godo, el neogoticismo, todo esto, pues sí, ahí está España. España, no Hispania, ni la Hispania visigoda, porque eso es otra historia. La restauración de la Hispania visigoda, que no se produce, porque no se produce tal restauración, pero sí está la idea, digamos, la idea isidoriana de España, que está alimentando, y desde el punto de vista ideológico, pues el avance cristiano sobre la península, sobre los ríos, saltando los montes, primero los Pirineos y la península cantábrica, después ocupando el Ebro, el Duero y el Ebro, etcétera. Entonces, está digamos, empujando, desde el punto de vista ideológico-político, pues la idea de España, está empujando. Pero eso no es España, eso es una idea más o menos vaga, además, algo vaporosa, algo que aparece en las crónicas, que tratan de retomar lo de las crónicas, el reino de Rodrigo, el señorío de Rodrigo, el aula regia, tal, pero intentan restaurar esos, pero realmente no se restaura, no hay una restauración. Ni siquiera el más neogoticista de los historiadores goticistas, que sería, por ejemplo, Sánchez de Albornoz, admite que haya una restauración del reino godo. No se restaura en ningún momento el reino godo. Entonces es otra cosa lo que se produce ahí. Pero como nación, claro, como nación, según el canon de la nación actual, de la nación canónica actual, la referencia es la nación canónica actual, es decir, lo que son actualmente los españoles. Entonces, lo que somos actualmente los españoles, un canon nacional, que hablamos todos en común, una lengua, que es el español. Hay otras naciones que no tienen una lengua común, por ejemplo, Suiza o Bélgica, pero nosotros sí tenemos una lengua común, que es el español, que es el castellano que se convirtió en español. Precisamente por eso se llama español, porque es lengua común. Pues una jerarquía urbana, por ejemplo, todas las ciudades en las que vivimos los españoles son fundaciones de la Edad Media del siglo XIII. El 90% de las ciudades se fundan en el siglo XIII, y las que estaban fundadas por romanos y tal se refundan. Las ordenanzas municipales y tal y cual, toda la estructura institucional de la ciudad es del siglo XIII, aunque estuvieran ya previamente fundadas por Roma, digamos, desde el punto de vista material, pero formalmente se refundan, si se quiere, una vez que se toman al Islam de nuevo. Entonces, ahí en esos repartimientos es donde se forja España. Antes no se puede hablar de España. Es decir, una vez que se ocupa la tierra que previamente estaba ocupada por el Islam, ahí surge España, cuando gallegos, vascos, catalanes, cántabros, asturianos, etcétera, se juntan en esas tierras de frontera con el Islam, se producen los repartimientos y la genealogía, se mezclan unas poblaciones con otras, y entonces aparece el conjunto de los españoles como una gens, como un grupo antropológico, si se quiere, o sociológico, antropológico, con político también, pero digamos, yo lo que voy es a la raíz del grupo antropológico, si se quiere. La nación en sentido étnico, que llamo bueno, que tiene después sus funciones históricas, político-históricas, pero que en principio ese grupo, aquí la filología respalda esta idea, porque la voz español es una voz del siglo XIII, a lo sumo del siglo XII, la retrasa la pesa del siglo XII, pero a lo sumo. Y Visser, un romanista del siglo XX, un filólogo, pues es el que, pues bueno, analiza los textos y tal del siglo XIII, entonces entiende que español, que es un provenzalismo, es la única palabra, bueno, el único gentilicio en español que termina en ol, el resto terminan en ano, en es, pero esta es la única que termina en ol, precisamente el nuestro. Qué curioso. Entonces es un provenzalismo, sí, es un provenzalismo, y entonces y no puede ser hallado esa palabra más allá del siglo XII, más atrás del siglo XII no existe, no hay españoles, le llaman cristianos, pero no españoles, se llama de otra manera, hispanos, cristianos, pero no españoles. Entonces la palabra español surge ahí en el siglo XII, entonces XII-XIII. Entonces, pues bueno, eso va en favor, digamos, de la tesis que yo sostengo en el libro, ¿no? La nación española surgiendo en el siglo XIII. Claro, la idea también es que llegan hasta el final.
Entonces ahí se forma el bloque social con todas las conexiones de los puertos, de tal, y con las instituciones de la economía, la mesta, las vías pecuarias, para que haya una ganadería, tiene que llegar hasta el final, se constituye Andalucía, se mezclan todas las poblaciones, los aragoneses precisamente participarán del reparto de Andalucía, la llamada Castilla Novísima, conquistada por Fernando III y por el propio Alfonso X. Entonces, y después Murcia también, como Jaime I y con el propio Alfonso X también. Entonces, pues ahí en esa cohesión que se produce, ahí es donde surge España como nación, que ahora se trata de descomponer, lo que están tratando de componer desde el punto de vista ideológico, para empezar negando la existencia de esa España que surge ahí. Esta es la idea fundamental. Claro. A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención de cómo trabajas es que, de un lado, pareciera ser un trabajo de divulgación, pero de otro lado, desde el punto de vista académico, también tiene unos matices casi de cercanos a casi una tesis, ¿no? Y dentro de ese dentro de ese tipo de investigaciones está el marco teórico. Y yo te quería preguntar por una cosa, porque los oyentes seguramente como yo no lo conocerán, y es que utilizas un concepto de Gustavo Bueno para definir la nación, y es el concepto de nación envolvente frente a la nación en sentido político. Nos gustaría aprender qué es esto de una nación envolvente, en qué consiste este concepto. Sí, efectivamente es una tesis, más que un libro, digamos, de síntesis, por así decir, de recapitulación, de exposición, de algo. Se trata de establecer o de tratar de fundamentar una tesis, que es esa, la tesis del origen bajo medieval de España. Entonces, claro, bueno, está lleno de notas a pie de página, bueno, no son notas al final, como quiere la editorial y tal y cual, y llena de referencias, de bibliografía y tal, inevitablemente, ¿no? Lógicamente, o sea, no es un libro, digamos, de lectura pues rápida, o como se quiera decir, no sé, bueno, ahí cada uno que se organice como pueda. Pero sí, yo parto de la idea, el libro, el capítulo además, pues de la idea que, bueno, despliegan varios libros suyos, la idea de nación, una idea que tiene varios sentidos, es una palabra con varios significados no equívocos, sino multívocos. Bueno, se ocupa mucho de subrayar que no es equívoca, no es discutible y discutida, como pretendía Zapatero, ¿no?, en aquella ocasión, para un poco pues esconderla y tal, ¿no?, y tratar de encajar, digamos, a los nacionalismos actuales, ¿no?, sino que tiene varios sentidos, aunque no están desconectados unos de otros. Es análogo, no es ni equívoco ni unívoca, por utilizar esta distinción de Aristóteles. No se dice de una sola voz en todos los sentidos. O sea, cuando aparece en la Edad Medieval, por ejemplo, nación, que aparece en nación y tal y cual, ahí tiene un sentido antropológico, más bien de grupos sociales, de gens, de grupos gentilicios, de gentes que nacen en un sitio, sin ningún sentido político. Es decir, los asturianos, pues los que nacen en Asturias, pero no tienen un sentido político. Los propios españoles, los que nacen en la península ibérica, en España, incluido Portugal en este caso además, pero no tienen un sentido político, propiamente dicho. Políticamente, pues están divididos en distintos reinos. El señorío el reino de Castilla y León es distinto del reino de Aragón. Entonces ahí donde está la unidad política, pues en la idea de imperio. Esto es un poco el secreto del tema, ¿no? Y entonces que con su acción, con ese intento político de coordinar esos distintos reinos en función de un imperio, de una idea de imperio, pues entonces se van cohesionando esas poblaciones hasta mezclarse y convertirse en españoles. Pero son distintos reinos, eso está clarísimo. O sea, uno analiza, pues por ejemplo, los documentos, la diplomatura de Alfonso X, y comporta su jurisdicción, pues no comporta Aragón, no tiene nada que decir respecto a Aragón. Ahí es Jaime I. Eso es clarísimo, o sea, políticamente está dividida. Pero, sin embargo, nacionalmente no. Y entonces, es el concepto de nación envolvente. Se expresa de la siguiente manera, a los efectos aquí. O sea, no voy a definir conceptos y tal cual, pero sí cómo lo pongo en funcionamiento aquí, ¿no? Es decir, aquí hay tras la conquista islámica, pues hay unos refugiados godos, si se quiere, un espatario, que era el caso de una especie de guardia de corps de Rodrigo y tal, o sea, godos que se refugian en los montes del norte, pero allí hay población que está más o menos romanizada, poco romanizada,
tribus gentilicias y tal y cual, o sea, bueno, distintas gentes allí, los astures, los cántabros, los vascones, los que empiezan a definirse en función de una plataforma política distinta, que ya no es el Imperio Romano. Esa es un poco la clave del asunto, que es el reino de Asturias. Y tampoco es el Islam, sino que es el reino de Asturias. Entonces empiezan a definirse y esos grupos gentilicios que son periféricos, en principio, a esa plataforma política, que es el reino de Asturias, se empiezan a incorporar, porque a la orden del rey, a la llamada del rey, pues empiezan a cohesionarse y a coordinarse entre sí. Al principio se revuelven gallegos, vascos y tal, pues hay revueltas y hay intentos de... Pero poco a poco se van cohesionando. Y entonces esa plataforma política va envolviendo esas gentes porque, digamos, a la llamada del rey acuden, sencillamente. Entonces ahí está la nación envolvente, es decir, se van componiendo, y entonces envuelven a esas gentilidades que antes eran periféricas a esa plataforma política. Y ahí surge el concepto de nación envolvente, España como nación envolvente, es decir, se van incorporando con ese fin político, se van incorporando gentes, en principio de distintas naciones, periféricas a este centro que en principio es Asturias, después León, después Castilla, se van incorporando lo que son esas naciones periféricas hasta envolverlas desde el punto de vista político. Entonces ahí aparece la nación envolvente. Entonces España es un resultado, digamos, de esa acción política, imperialista política, que significa cohesionar a esas gentes que en principio eran periféricas a esa plataforma política y se van integrando en esa plataforma política hasta cohesionarse y convertirse en españoles, todos ellos son españoles. Esto es un poco la funcionalidad entre la idea de nación periférica, integrada y envolvente. De la misma manera que el Imperio Romano pues integró un montón de naciones que eran periféricas, pues lo fue integrando al Imperio Romano, ¿no? Pues esto quiero decir que es el mismo efecto. La propia Hispania, por ejemplo, pues eso, los betones, los layetanos, los no sé qué, no sé cuántos, eran distintas gentes que el Imperio Romano fue incorporando, en principio periféricas a él, pero después fue incorporando al propio imperio hasta cohesionarlas y convertirlos, todas estas tribus y gentes que había en la península ibérica, en hispano-romanos. Pues lo mismo, exactamente lo mismo, el efecto es el mismo, pero de otra naturaleza, claro, desde el punto de vista político-antropológico. Esta es la idea. Uh-huh. Muy interesante. Y antes de decirte lo siguiente, pues bueno, ya que hemos coincidido los dos en que casi es una tesis, yo te animo, eso lo tienes ahí. Quiero decir, lo puedes defender y te puedes doctorar, que me parece que alguna ocasión has estado enrolado en unos cursos o algo así. O sea que... Sí, estoy aún con esa asignatura pendiente, sí, el doctorado una vez ya quiero sacarlo, sí. Pero bueno, esos son asuntos ya académicos y tal, sí. Pero sí, o más bien escolares, más que académicos. Pero sí, tengo varios proyectos ahí y bueno, alguno de estos saldrá en algún momento en cuanto resuelva el tema así burocrático y tal, porque el doctorado fue cambiando de condiciones y tal y cual. Yo tengo el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados sobre el Pacífico Español, sobre el tema de Magallanes y Cano y tal. Pero tengo que sacarme el doctorado, sí. En ello estamos. Seguro que lo haces. Hay una cosa que me encontré en tu trabajo y que yo ya había estado dándole vueltas muchas veces y leyendo muchas cosas al respecto, y tú la trabajas muy bien y me gustó. Y es que le das una vuelta y analizas ese término utilizado de la Reconquista. Tú nos hablas de Alfonso X y nos cuentas que no se reinstaura el reino godo y que no se recupera el señorío de Rodrigo. Por lo tanto, arrojas un poco de luz a este debate de si es correcto utilizar el término la Reconquista. ¿Qué opinas de esto? Pues hombre, es lo que... Claro, este libro no solamente va contra el nacionalismo periférico, pero no ha buscado tampoco contra el nacionalismo fragmentario, sino también contra determinados posicionamientos que asumen, digamos, que España... Pues primero, que la España visigoda ya es España, ya hay una continuidad y tal, cosa que yo niego totalmente. Bueno, esto en la línea de Bueno, el propio Américo Castro y otros. Eso no es España. La Hispania visigoda es una prolongación de la Hispania romana, que no es España. Es una provincia romana, una diócesis de Roma. Después la prolongación de la Hispania visigoda lo que hará será es que el centro lo mantiene en Toledo, pero es la misma tipo de organización.
la tesis de Henri Pirén más o menos, los godos lo que hacen es instalarse en el imperio, pero no destruirlo, ni siquiera reformarlo, sino instalarse en él. No crean ciudades, no crean... Hay por ahí alguna ciudad que algunos dicen que pues, crece en Goda y tal, pero vamos, muy puntualmente. Pero se instalan, digamos, no hay una transformación. Sin embargo, el Islam transforma absolutamente todo. Entonces, la España goda, la Hispania goda, para hablar de más propiedad, se destruye, es un producto histórico, por lo tanto, actualmente no queda nada de la Hispania goda. De la misma manera que, por ponernos una semejante, no queda nada del Homo antecesor, aunque esté incorporado en el Homo, con el nombre de mañana, en el Homo sapiens sapiens, está incorporado de algún modo, pero no queda nada de él, quedan restos, quedan fósiles. Pues, digamos, la Hispania goda es un fósil histórico, un fósil, no es una realidad. Entonces los visigodos están desaparecidos, es un producto histórico, está en la historia, pero no hay. Sin embargo, la España que surge con la Edad Media es la misma que la actual, es la misma, hay una continuidad con sus transformaciones, particularmente en el siglo XIX y tal, pero es la misma, la propiedad se reforma, se cambia de manos y tal, con las desamortizaciones, con un montón de... Pero sobre esa propiedad establecida en el siglo XIII, y no antes. Entonces, ahí hay una continuidad. El repartimiento y las genealogías hay una continuidad hasta la actualidad, mientras que con la Hispania goda no hay continuidad. Entonces, claro, lo que pasa es que Pelayo no es un hombre que crea la nación, así o que la nación estuviera ahí, la nación española estuviera ahí presa y tal, como es la idea de Simonet, por ejemplo, y tal, ¿no? De autores del XIX, que Pelayo es una especie de libertador y tal, de una nación que queda presa, oprimida, bien por la nación mozárabe, o bien libre en los montes y tal. No es un libertador de una nación secuestrada o oprimida por el Islam, no. Surge la nación ahí, no está liberando ninguna nación previamente establecida, sino que surge en ese proceso de reconquista. Pero no inmediatamente, sino cuando llegan al final. Y cuando llegan al final, porque ahí es donde se produce la geopolítica, se produce una serie de elementos, como son la conexión entre los puertos, muchas cosas que yo analizo en el libro, y que empieza... La nación española empieza cuando termina la reconquista. Es un poco la tesis que yo quiero sostener, o sea, que es un poco llamativa así. O sea, la España no surge, la nación española no surge cuando empieza la reconquista, como algunos autores, incluso algunos discípulos de Bueno y tal, sostienen, sino que empieza cuando termina la reconquista. Entonces, esto es el asunto. O sea, tampoco niego el concepto de reconquista, de hecho, pues bueno, está ahí más o menos, o sea, no es un disparate, es un concepto ideológico, porque no hay tal reconquista. Pero bueno, están los textos, ellos tienen la idea de que el Islam pues lo ha hurtado, digamos, y hay que recuperar algo que se ha perdido, que es el cristianismo en la península y tal, ¿no? Es un concepto teológico político, más que otra cosa, pero no nacional, no es antropológico, surge otra cosa distinta. Entonces, esta es un poco la tesis, ¿no? Es decir, la nación española surge cuando termina la reconquista, cuando llegan al final, cuando llegan a Tarifa, cuando con Fernando III dice, aquí hemos llegado ya está todo hecho. En el testamento dice, ya está, el fecho de España ya está terminado. O sea, la restauración presunta del reino godo ya está hecho. Pero hay que ir más allá. Y entonces, ese ir más allá es la esencia de España. Claro. Entonces surge España ahí. No se termina, o sea, no se restaura España, porque España no estaba, sino que empieza España. Precisamente cuando dicen hay que ir más allá, ahí empieza el plus ultra, el fecho del Allende que llaman, ahí empieza España y no antes. Entonces esta es un poco la idea fundamental. Y para acabar con ese plus ultra y con el ir más allá, yo te lanzo una idea y a ver si tú estás de acuerdo o no con ella, y es que no sería tanto Castilla la que hace España, sino América. Creo que quizás es una hipótesis con la que tú estarías de acuerdo. ¿Qué piensas de esto, Pedro? Sí, totalmente. Es decir, España, desde el punto de vista histórico universal, tiene importancia España. Si España se quedase en la recuperación del reino godo, efectivamente, pues hubiera sido como Francia, es decir, se hubiera recuperado eso de algún modo, o restaurado, y entonces pues ahí se hubiera cerrado, digamos, se hubiera
clausurado, digamos, la idea de España. Pero España no es eso. España desborda ese ámbito, precisamente. Y la esencia de España está en su desbordamiento. Está en el plus ultra, está en ir hacia África. Pero como de frente no pueden ir, o no son capaces, no tienen capacidad para ir, hay una expedición, la primera expedición que sale con este objetivo de ocupar el norte de África, de llevar el imperio allí y restaurar de algún modo el imperio romano, pero es el imperio romano. Es una expedición que es la expedición de Salé en 1260 por parte de Alfonso X, preciso. Esta es la primera expedición al norte de África. Pero es una expedición que se queda, aunque el proyecto era más ambicioso, pero se queda en una especie de pirateo prácticamente. Aunque lo que querían era tomar Marrakech para que no hubiera más oleadas islámicas. Entonces, y esto es una constante después, el testamento de Isabel II es una constante el africanismo, que se llama, ¿no? El africanismo, es decir, ir a por África. La mauritana gitanes pues inventan que sí pertenecía al reino godo y tal y cual, entonces y la prolongación por Canarias, aún ahí se salva. Pero cuando llegan las Antillas, ya con Colón, pues aquello ya no se puede decir que fuera una restauración del reino godo, se agota la excusa. Las Antillas allí, Chindas Vintos siendo rey de la Antilla, de Cuba, de Puerto Rico, eso no tiene sentido. Entonces ahí ya se agota y tienen que justificarlo de otra manera. Entonces, pero lo esencial es que, precisamente yendo hacia África, resulta que, como de frente no pueden ir, pues se le ocurre a Colón, el proyecto colombino, alimentado por la ciencia alejandrina de Eratóstenes, de que yendo hacia el occidente se puede venir por el oriente y así pillas a los musulmanes por la espalda, ¿no? Pero se encuentra con un continente que no estaba en los planes, pero que es una prolongación de África, de este sentido africanista, de esta política africanista, que es América. Y entonces, claro, parece, y entonces se reforma absolutamente todo, el mundo cambia absolutamente, ya se cae abajo el ámbito mediterráneo, la concepción del mundo plinio-neotolemaica se viene abajo, es una transformación brutal la aparición de América. Y eso es España, es decir, la América, cuando topan con América, ahí está España, desde el punto de vista histórico universal. La importancia de España está en eso, no en recuperar el reino godo, porque entonces sería, pues eso, no tendría la importancia que tiene. Tiene importancia España, desde el punto de vista histórico universal, por América. Y ese es su significado histórico universal, filosófico histórico universal, y no pues la recuperación del reino godo, que eso, pues eso para eso está Francia ya, sí, pues nada, los de Francia pues resisten y la Francia capeta pues más o menos ocupa lo que era el reino de los francos y tal igual y ya está, pero claro, eso no, pero España no se puede definir así, desborda completamente el ámbito del reino godo. Claro. Entonces pues este es un poco el tema. Pues Pedro, te agradezco mucho este ratito y a la gente que nos escuche, pues recomendarles tu último trabajo, Cuando España empezó a andar, que por cierto me topé con él también casi por accidente en algún ranking de libros de historia más vendidos, no sé si era en Amazon o algo así, o sea que creo que está teniendo una repercusión bastante importante, ¿no? Y darte la enhorabuena por una cosa, y es que has podido equilibrar el mundo de la investigación con el mundo de la divulgación, de tal forma que has hecho una investigación que la gente la lee por interés. Y esto es bastante complicado de conseguir, ¿no? Porque la investigación tiende a aburrir. Y la divulgación a entretener, pero no aportar nada nuevo. Y tú has fusionado un poco las dos cosas, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención eso que has hecho en este libro, ¿no? Quizá en otros trabajos tuyos, como el del orbe a sus pies, era más divulgación pura, ¿no? Pero aquí has ido más allá. Aquí has hecho investigación que la gente la consume por diversión. O sea, un logro por el que te felicito. Bueno, muchas gracias. No sé si será un logro, ya veremos en las ventas. A lo mejor en la primera tanda pues la gente lo compra, pero al ver que es un ladrillo, pues le deja de comprar. Pero bueno, yo soy muy mal vendedor, ¿eh? Y además es que no... Esto lo censuramos luego, esta parte la corto. No, entonces, pues no sé, pero sí, o sea, está bien visto esto que dices. Es decir, es un libro que no es se divide en dos partes. Una primera parte de análisis de conceptos abstracto,
del Reconquista de tal y cual, pasando por, bueno, trata de respetar la cronología, bueno, respetar no, se mantiene en la cronología, es decir, hay una cronología, un proceso de descripción de lo que es la Reconquista, pero siempre atravesado por análisis abstractos acerca de cada uno de los elementos que están apareciendo ahí, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, es un tratamiento abstracto, no es una crónica, ni es un relato, digamos, histórico, sino que es un ensayo. Entonces, partes de una tesis, filosófico. aplicas un Exacto. método de contraste y sacas unas conclusiones, es decir, estás Exacto. aplicando... Eso es, y es carácter de tesis, no es una síntesis, no es una relación de acontecimientos, no, es una tesis. Y es una tesis que ha logrado... el origen medieval de España. Es una tesis que ha logrado lo que te decía yo el otro día, ¿no? De que tengo conocidos que dicen, me encantaría que Pedro me firmase el libro. Es decir, esto en las tesis no suele pasar, ¿eh? Que no se lo lee ni tu madre normalmente, pero... Ya. Es cierto, sí. Bueno, si sale eso bien, pues bien. Es decir... Sí, después la segunda parte del libro es toda una biografía, la biografía también, pero atravesado con esos puntos de críticos acerca del imperio, de la nación, del Estado, de todo esto, de Alfonso X, y bastante densa, digamos, desde el punto de vista, pues eso, abstracto, ¿no? Y entonces, pues bueno, si esto se lee y tal, pues es verdad que se consigue, digamos, pues eso que dices, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Tampoco nos vamos a hacer de menos, ¿no? Y es un libro que tiene unas características literarias poco amables, digamos, con el lector, poco fáciles de... Y sin embargo, pues bueno, parece que se está vendiendo bastante, ya veremos a ver, pero bueno, parece que se está vendiendo, sí. Pues enhorabuena, Pedro. Y tal, aparece. Enhorabuena y muchísimas gracias por tu tiempo y nada, un placer escucharte y leerte. Muchas gracias a ti, Borja, por esta oportunidad y nada, pues hasta la próxima, si hay. Es un placer siempre estar contigo.